para escuchar las conclusiones de los diferentes grupos. No, creo que la tiene mi mamá. Pues será mío, Iros porque esto no sé sentando, quién es. que Yo vamos te a acabar digo. ya. No se oye. Hola, buenas. Oye, ¿mi madre dónde está? Nena, tienes que coger para nada más que... Iros sentando. ¿No se oye? Sí se oye, ¿no? Sí. Si me acerco mucho, sí. Vale, pues acércatelo. Ahora os pedimos que os sentéis nuevamente para escuchar las conclusiones de los diferentes grupos. Invitamos a pasar a las secretarias del grupo 3 y 4, que nos van a decir las conclusiones de su grupo. ¿Me siento? ¿No? Vale. ¿Quién más se queda conmigo? Lolita, quédate conmigo. No sé. Sí. Hola, María. María. ¿Tú te crees? ¿Qué más? Hombre, ¿alguien tendrá que venir? Venga, un poco va, que ya estamos cansadas, pero venga, va. Las secretarias del grupo 3 y 4 ya pueden decir su conclusión de su grupo, va. Hola, buenas tardes. Estábamos en el grupo 3 y 4, que somos Rosario y yo, Samara, y nuestras conclusiones es información y formación para conocer la ley e incluso nuestros derechos, que las escuelas se informen en nuestra comunidad, ya sean con charlas o proyectos, y que los proyectos que funcionan en las escuelas se apliquen en otras instituciones y que esto ayude a que todo el mundo aprenda los conocimientos básicos y así poder pasar a la ESO con un buen nivel para así poder continuar con sus estudios. Incluir en historia de España la historia de nuestro pueblo y perder el miedo y hacernos ver para poder coger todas las oportunidades que se nos aparezcan. Estas serían las conclusiones del grupo 3 y 4. Ahora invitamos a pasar a la secretaria del grupo 1 y 2 para que digan sus conclusiones. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Somos las secretarias del grupo 1 y 2. Y nosotros hemos puesto dos frases resumidas en lo que ha sido nuestra charla, que ha sido hablar sobre los temas que podríamos, a ver cómo se podría mejorar nuestra situación en las escuelas mayoritariamente. Es que, a ver, ha sido complicado porque teníamos diferentes puntos de vista y para mí era muy, el decir que cómo podríamos hacer que los profesores o el grupo directivo de la escuela nos mirasen mejor. Yo he dicho que para mí eso es imposible, quiero decir, eso tiene que empezar desde casa y nosotros somos un grupo racializado, entonces es muy complicado que alguien no racializado se ponga en nuestro lugar. Entonces creo que empieza desde casa. Y sí, es como mirar para adentro. Tú, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que todos tenemos un punto de racismo interiorizado, pero hay que trabajarlo pues para que no para no sacarlo y para intentar que cada día seamos un poquito menos. Entonces hemos dicho dos frases, una en caló que es pen jalipen, que significa hermandad entre mujeres, una frase muy bonita la verdad, porque nos resume todo lo que hemos hecho aquí hoy, que hemos sido solo mujeres gitanas con diferentes sueños, diferentes maneras de ver la vida o diferentes, diferentes cosas entre nosotras, pero aquí hemos estado todas unidas hoy. Y me parece una frase que nos representa a todas las gitanas. Y bueno, la segunda frase es la han puesto, ¿no? ¿Quién la ha puesto tú o quién la había puesto? La segunda la hemos escogido entre todas. Entre todas, que por sí. eso hemos dicho el Peñalipén, porque hemos visto que todas estábamos trabajando por un objetivo en común. Y la segunda frase es la escuela la formamos entre todos. La formamos todos, sí. Ya está.
Gracias. Gracias. Yo hice teatro en el instituto, ¿te acuerdas, verdad? Por eso. Bueno, chicas. ¿Ahora se oye? Sí. Bueno, pues gracias a todas por vuestras aportaciones. Como sabéis, todo lo que se ha propuesto en los grupos de trabajo se ha recogido y se hará un documento con las conclusiones que os llegará a todas y que haremos llegar a las administraciones para que puedan trabajar por las necesidades que tenemos las mujeres gitanas. Os agradecemos a todas vuestra participación. Ha sido un día con mucho sentido y emocionante para todas. Quiero dar las gracias a todas las personas que hacen estas trugadas posibles, a las personas voluntarias, a todo el equipo de Ladrón Cotar Mestipen, a las referentes, a las dinamizadoras y sobre todo a todas las que estáis aquí hoy, por venir, por aportar y por compartir este espacio con todas nosotras. ¿No se oye? ¿No? Punto ahí mejor. ¿Tenemos sorpresa? Es una pregunta, sí, no lo sé seguro. Supuestamente había un vídeo sorpresa, pero no sé si está listo, ¿sí? Un poco, le queda un poco. Vale, pues ahora a continuación veremos el vídeo que han preparado de esta trugada. Arde con aire. ¿Pesa? Sí, pues medio. Yo le he hecho a mi marido. Ahora no estoy bien. Bueno, voy adelantando. Cuando el vídeo esté, que lo pondremos para que veáis, a mano izquierda, si no me sitúo mal ahora, encontraréis un poco de pica pica, pues para coger fuerzas para el camino. Una vez veamos el vídeo que están preparando. Hoy me he puesto súper nerviosa. No va el vídeo. Algo le pasa. Había salido todo demasiado bien. Sí, sí. Mamá, lo que le gusta la casquera. ¿Ahora? Ha sido muy guay. Pero es que estas cosas así de hablar, de debatir, de estar juntos, nos gusta la política a mí siempre. Pero está muy bien, está muy bien. Mira, ahora sí, empieza el vídeo. Pues no. Ahora pues así no lo veo, ¿eh? Voy a salir yo aquí. Me voy a morir. Sí, sí, sí. La cara de la Alba y mi cara. Ay, yo no he visto cuál. Ay, ahí me han puesto. Si tiene miedo, hazlo con miedo, me han puesto a mí. Mira mi hermano. Vi que la... ¡Ay! ¡Ay, salgo yo! Claro que salgo. ¡Qué lache! Ahora vamos a salir nosotros. Uy, esa soy yo. ¡Oh! Vale, ahora sí, nos levantamos tranquilamente, vamos aquí al lado que encontraremos un poco de tomar algo y tenéis el baño aquí al lado, ya lo habéis visto antes, a las 8 empezarán a llegar los autobuses, así que vamos.